Hola, buenas tardes a todos. Antes de empezar voy a lanzar una pregunta. Y solo quiero que respondáis con un número. ¿Cuántos años creéis que tienen los emojis? 60. ¿60? 20. 30. 30. Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy, realmente, a ver quién se acerca más. Luego ya de la porra hablaremos después. La verdad es que los emojis no tienen una partida de nacimiento clara, tienen más bien, podríamos decir, un expediente policial. Muchas identidades, muchos sospechosos, Japón como escena del crimen. Durante muchos años se contó una historia muy cómoda que los emojis los había diseñado un japonés en 1999, pero como todas las historias perfectas, es verdad solo de forma parcial. Así que hoy os voy a llevar de viaje en el tiempo y en el espacio. En el espacio porque viajaremos a Japón, que sí que es la cuna de los emojis, y en el tiempo porque también llegaremos hasta el siglo XVII. Pero bueno, no me voy a adelantar, porque eso lo descubriremos poco a poco. Antes de empezar con nuestro viaje, para que os dé tiempo a abrocharos el cinturón, voy a explicar qué son los emojis. Vamos a definir qué son para que nos entendamos todos, porque si no, a lo mejor uno piensa que emoji es todo. Las caritas de signos de puntuación, los iconcitos que tenemos en el WhatsApp, el sticker de Julio Iglesias o el mensaje de la abuela de buenas noches. Pues los emojis son unos dibujitos, unos pequeños pictogramas o ideogramas que están integrados en los sistemas de escritura digital. Los incluimos en los mensajes electrónicos. La palabra emoji viene del japonés. Significa dibujo y moji significa carácter. O sea que emoji significa pictograma, dibujo de carácter de dibujo. Durante muchos años lo que se dijo es que los emojis fueron inventados por un trabajador de la empresa NTT Docomo, una empresa de telecomunicación japonesa. Y como fecha de nacimiento, durante mucho tiempo, fecha de nacimiento podemos decir oficial, dijeron que nacieron en 1999, coincidiendo con el lanzamiento del que podríamos considerar el tatarabuelo de nuestros teléfonos móviles. En Japón iban muy adelantados. Shigeta Kakurita, ese ingeniero, jefe de un equipo, diseñó un conjunto de 176 dibujitos de 12 por 12 píxeles. Para que nos entendamos, una foto de un gato, de vuestro gato, hoy en día tiene más píxeles que todos estos juntos. Pero bueno, tuvieron muchísimo éxito y estos que veis aquí son las imágenes originales de Kurita, de 1999, y a partir de las cuales luego se fueron desarrollando todos estos caracteres con los que estamos más familiarizados. Tuvieron tanto éxito y tanta importancia a nivel cultural que esta colección, estos dibujitos que vemos aquí, fueron incluidos en la colección permanente del MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno, desde 2016. Lo que pasa es que el MoMA se adelantó un poco, porque en los años posteriores se encontraron otros antecedentes, incluso anteriores a 1999. Por ejemplo, un conjunto de 90 emojis en blanco y negro de 1997 y unos coleccionistas de dispositivos digitales, los hay también, lo digo con todo el respeto, encontraron hace 2 años unos proto-emojis en un dispositivo de 1988. O sea, nosotros aquí en 1988 estábamos flipando con el Tetris y ellos ya podían poner lo contento que estaban sin escribir ni una sola palabra. ¿Por qué? ¿Por qué en Japón? Vamos a ver. Los motivos son muchos, pero yo os voy a contar 3.
El primero es porque en Japón a los japoneses les gusta lo cookie. De hecho hay una palabra, la palabra kawaii, que significa cookie, bonito. Tienen realmente un culto a todo lo que es bonito. Tú te vas en Japón y te da ganas de abrazar el cubo de basura, porque tienen ahí una mascota adorable. Y pues eso motiva en parte los emojis son simplemente pues una evolución más, un ejemplo más de este culto a lo bonito. También está el propio sistema de escritura de los japoneses. Los japoneses utilizan un sistema de escritura muy complejo, que combina kana, que son unos caracteres que representan sílabas, y kanji, que son unos caracteres que vienen del chino y representan conceptos. Los lingüistas de ahí del fondo, información semántica, pero para el resto, pues conceptos, así nos entendemos. O sea que para ellos, para los japoneses, mezclar información lingüística, o sea, las sílabas, e información, entre comillas, visual, es algo que llevan haciendo desde hace 2000 años, o sea, no es nada nuevo. O sea, que los emojis simplemente es un ejemplo más. Y luego también, otro motivo es realmente propio de la cultura digital de los países orientales. Tal y como aquí nosotros, hace 30 años, utilizábamos emoticonos compuestos por signos de puntuación, algunos pues lo siguen haciendo, pero ahora podemos decir que los emojis y los stickers y otras formas son más comunes, pero bueno, tal y como ellos tenían estos emoticonos, ellos también tenían sus propios emoticonos. Y ahora os voy a poner otra palabra en japonés, que es kaomoji. Moji ya lo conocemos, que es emoji, carácter escrito. Vamos a salir de aquí con una 1 en japonés todos. Moji es carácter escrito y kao es cara, o sea, son caracteres de caras. Y son muy similares, pues el concepto es similar a nuestros emoticonos, de los que hablaremos después. Lo único es que no te obligan a hacer fisioterapia cervical, o sea, no tienes que mirarlos así, lo puedes ver de frente. Tenemos caritas sencillitas como esta. Fijaos en los ojitos, eso típico del manga y del manpú, otra palabra en japonés, apuntaos, la iconografía visual del manga. También, obviamente, también la carita triste, no va a ser todo feliz. Y también los hay más elaborados. Por ejemplo, una carita que se duerme. Si os sentís así en este momento, por favor, no lo publiquéis en redes hasta que yo no termine, por favor, por piedad. Vale. Pues vosotros diréis, bien, ¿y eso qué tiene que ver con los emojis o con su éxito? Bueno, tiene mucho que ver, porque ahora vendrá el momento nostalgia. Porque tendremos que hablar, y lo mostraremos para los más jóvenes, las condiciones en las que tecleábamos los mensajes a finales de los años 90, principios de los 2000. Las condiciones eran estas. Pantallas del tamaño de un sello de correos. Límites de caracteres, o sea, inalcanzables. O sea, ahora mismo el límite de Twitter, que a uno puede decir, uy, que no me da, eso era un sueño, o sea, Cervantes. Y luego, pues, lo bueno es que tenía un teclado de verdad, no ahora un teclado ahí que aparece en la pantalla, no, es un teclado de verdad con teclas. Y cada tecla representaba un número, como bien podemos ver, y aquí 3 o 4 letras, en Japón, sílabas. O sea, este es un dispositivo japonés de los años 90, y tú apretabas el 2 y tenías 2 kakikukeko, varias sílabas, porque sabemos que tenían sílabas. Y aquí, por ejemplo, en el número 1 estaba A1, A, B, C. En el 2 estaba el 2, D, E, F. Y antes de que llegaran los sistemas de predicción, o sea, que el móvil ya predecía lo que tú ibas a decir, había que teclearlo con mucha paciencia y con mucho ejercicio del pulgar. O sea, imagínate que tú quieres escribir la palabra zozobra.
Pues primero tienes que apretar 4 veces la Z, porque el 9, para hacer la Z, el 9 4 veces. Primera vez, 9. Luego, ya no me acuerdo del alfabeto, Z. Luego la O, 4 veces el número 6. Para cuando habías acabado, ya la zozobra ya no era ninguna emoción, era una lesión crónica en el tendón del pulgar. Pues imaginaos querer teclear un kaumoji, así súper elaborado. Pues ya os podéis imaginar que en el momento en el que te llega ahí una gama de dibujitos, dices, ¡buah! ¿Y que ocupan un carácter? Pues es normal que eso tuvo muchísima suerte. Pues tuvo muchísimo éxito. Lo que pasa es que, claro, todas las compañías de teléfono japonesas quisieron integrar sus propios dibujitos, sus propios emojis. Y bueno, lo que pasó es que aquello se convirtió en la Torre de Babel. Tú enviabas un gato a una persona y lo otro recibía una señal de prohibido el paso. Así. Y ahí fue donde entró en juego Unicode. Unicode es un consorcio internacional que verá porque la tecnología hable el mismo idioma. Ellos estandarizan los caracteres de manera que los dispositivos, aunque pertenezcan a compañías diferentes o a sistemas operativos diferentes, pues se entiendan. Uno de los cometidos principales, obviamente, es el de uniformar los diferentes sistemas de escritura, pero Unicode empezó a interesarse por los emojis en 2009. El motivo fue negocio, porque Apple quería vender sus iPhone en Japón y después de 10 años o más, o 20, de emojis, ya no se podía vender un teléfono móvil en Japón sin emoticonos, sin emojis. Bueno, no fue amor a primera vista. Los ingenieros de Apple, con su diseño minimalista, estaban un poco horrorizados por los emojis, que no encajaban con esa perfección. Pero al final tuvieron que ceder, porque es que los usuarios japoneses querían emojis. Poco a poco fueron llegando también a nuestros dispositivos, alrededor de 2011, en los dispositivos de Apple. También aquí, 2013, 2014, Android. Y en España, uno de los principales embajadores, podemos decir, de los emojis, lo que difundió más fue WhatsApp. Y pese a que nosotros aquí no tengamos mascotas en los cubos de basura, ni tengamos un sistema de escritura que combina diferentes tipos de caracteres, aquí también gustaron mucho los emojis y prosperaron rápidamente. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos sonaban, sobre todo esas pequeñas caritas amarillas, hay tantas en el catálogo de emojis, pues nos sonaban mucho porque ya desde los años 70 teníamos un smiley, esa carita amarilla que acabó en todas las carpetas y en todas las camisetas desde los años 70, eso nos sonaba mucho. Y también porque aquí también teníamos nuestros propios emoticonos, no tanto como no tan elaborados como los kaumoji, pero también los utilizamos aquí. Aquí utilizamos los emoticonos, estos caracteres compuestos por signos de puntuación. Estos sí que tienen una fecha de nacimiento clara, el 19 de septiembre de 1982. Y también tienen un padre que se llama Scott Fahlman, un investigador de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos. Pero resulta que ese día, en el foro interno de la institución, se difundió, alguien gastó una broma y dijo que el ascensor estaba contaminado por mercurio. Y bueno, ahí se montó una, porque claro, es que por escrito no es fácil indicar las bromas. Y después de todo ese revuelo, lo que hizo Fahlman fue decir, vamos a ver, cuando pongo esta carita, la carita sonriente, estoy escribiendo en broma. Cuando pongo la carita triste, es que significa que el mensaje es serio. Y de allí, pues, las cosas salieron del foro de la institución, del laboratorio, y constituyeron toda una cultura visual. Una cultura visual que hoy en día se arreglaría con 2 correos de riesgos laborales, ¿no? Un cursillo obligatorio de bulos, ¿no? Algo así. Pero bueno, hay toda una cultura visual por una broma del ascensor. Parece
parece esto, ahí va, una solución a un problema de la era digital. Pero no. Problemas con la expresión de significados no literales por escrito siempre han existido. Desde que existe la escritura, siempre hemos tenido problemas con algunas, con la ironía, con las bromas o con las preguntas retóricas. De hecho, los emoticonos y luego los emojis son solo como un escalón más de todos los intentos que ha habido a lo largo de la historia por mejorar lo que es la puntuación. Y os voy a presentar 3 ejemplos de signos de puntuación que se han propuesto a lo largo de la historia para marcar la ironía. Justamente la ironía, que era el problema del ascensor de la Carnegie Mellon. El primero es este, propuesto en 1966 por Hervé de Bazin. Él no propuso solo este, que es el signo que propuso para la ironía. Propuso el punto de amor, el punto de convicción, el punto de autoridad. Y este es el punto que él propuso para marcar la ironía. Dijo que se había inspirado en la letra griega psi, como para decir, que esto es broma. Luego, aún anteriores, hay muchos, yo he elegido 3. Este es el point d'ironie, propuesto por Alcántar de Bram. Aparece un poco un signo de interrogación un poco deforme y al revés. También para marcar la ironía. Y luego, este, que parece un poco un punto exclamativo con forma de rayo, fue propuesto en 1668 por John Wilkins. John Wilkins, un personaje, un naturalista inglés del siglo XVII que inventó una lengua visual universal, que bueno, que al final entendió solo él, no prosperó, no era muy universal, pero oye, 200 años antes del Esperanto. Y él propuso también marcar la ironía con este signo. Y quienes piensen que, oye, no, es que el punto exclamativo invertido es típico de la lengua española, se equivocan. Porque en algunas tradiciones, como en el etíope amárico, ese signo de exclamación invertido, se utiliza para marcar el sarcasmo, primo hermano de la ironía. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra que por mucho que los profesores de lengua estén diciendo que no se pone una coma entre sujeto y verbo, sacrilegio, la puntuación no ha caído del cielo como los 10 mandamientos, es algo que va evolucionando con el tiempo y siempre hemos intentado mejorarla. ¿Pero por qué? Porque realmente la escritura, como cualquier tecnología, y aunque nos parezca raro, es una tecnología, pues también tiene sus bugs, y tiene sus problemas y los intentamos paliar como podemos. Y los emojis, los emoticonos, estos signos de puntuación son solo ejemplos de cómo intentamos mejorar la escritura para que realmente digan lo que queremos que digan. Así que la próxima vez que escuchéis, ay, es que los emojis, ya los jóvenes ya no podrán escribir más, están matando la lengua, es un empobrecimiento de... Pues vosotros ya sabéis que no, que los emojis son simplemente el último ejemplo que tenemos de cómo la creatividad humana ha ido mejorando la escritura para que realmente consiga lo que queremos, que nos entiendan. Muchas gracias.